Las fuerzas ucranianas atacaron varios objetivos militares del ejército ruso. Según informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la noche del lunes, las fuerzas de defensa alcanzaron un puesto de mando de una unidad de tropas aerotransportadas rusas, en la zona de la ciudad de Sudza, en la región de Kursk, y en la parte temporalmente ocupada de la región de Jersón, los defensores ucranianos destruyeron todo un almacén de municiones del enemigo. Además, según los resultados preliminares de los ataques, en particular contra un almacén de drones en la zona de la ciudad de Rostov del Don, en la región de Rostov, se ha confirmado la destrucción de 3 contenedores con drones FPV y componentes. Según datos preliminares, se destruyeron alrededor de 6.000 drones FPV. También resultaron dañados varios contenedores más con drones. Las pérdidas del enemigo y la magnitud de los daños están siendo aclaradas, del comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram. La ilusión del éxito. Los comandantes rusos vuelven a declarar la supuesta captura de 2 localidades ucranianas, que en realidad siguen bajo control de Ucrania, según informan las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sobre la situación real en el frente, los planes militares de Moscú y las pérdidas de las tropas de ocupación, Les brindaremos muchísimos más detalles sobre este asunto un poco más adelante, en el transcurso de nuestro reportaje especial de hoy. Envía saboteadores para sesiones fotográficas con la bandera tricolor, cuyo altísimo precio que se paga no es otro que las propias vidas de los valientes soldados de la Federación Rusa. Los militares ucranianos subrayan que la localidad estuvo y sigue bajo control de Ucrania. Así lo declararon los rusos. Y supuestamente sobre la captura, el día anterior, del pueblo de Glushkovka, en la región de Yarkov, el ministro de Defensa de la Federación Rusa, Andrei Belousov, ya se apresuró a felicitar a los soldados rusos por la ocupación de la localidad. A las localidades capturadas por los generales rusos en sus sueños, fantasías y reportes hacia arriba, además de Kupiansk y Kupiansk-Uzlovoy, se ha sumado el pueblo de Glushkovka en la región de Yarkov. El grupo de fuerzas conjuntas informa que las tropas rusas no solo no controlan Glushkovka, sino que ni siquiera están presentes allí, ni siquiera en forma de una pequeña infiltración. Del comunicado del grupo de fuerzas conjuntas en Telegram. Desde el inicio del día, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha contabilizado 74 asaltos rusos en 12 direcciones. En el sector de Guliáy-Pole del frente, las fuerzas de defensa repelieron 12 ataques enemigos. Una decena más de asaltos de las tropas de ocupación fueron detenidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el enclave de Kostiantynivka. Y en el sur del país, según los analistas, los rusos intentan avanzar en el nodo defensivo de Orikiv, en la región de Zaporiyia. En efecto, esta es una de las direcciones prioritarias. Actualmente parecen ser al menos 2, es decir, Pokrovsk-Mirnograd respectivamente y el frente de Zaporilla, donde los rusos han concentrado sus principales esfuerzos. Creo que en un futuro próximo es poco probable que estas direcciones cambien su prioridad. Bueno, es bastante probable que Uliápol también lo sea, así seguirá siendo un punto activo. Bueno, es evidente que hoy sí. Están intentando cruzar el río Haichur y llegar a la orilla occidental. Aquí nuestra tarea es no permitirles que lo hagan. Los ataques más activos del ejército ruso fueron en dirección a Pokrovsky, señaló el Departamento de Defensa. Aprovechando las condiciones meteorológicas, saboteadores rusos intentaron avanzar sin ser detectados hacia el norte de Turquía, Pokrovsk, pero fueron detectados por pilotos de aviones no tripulados ucranianos, tras lo cual se disparó artillería. Según los militares, los rusos fueron eliminados y el intento de infiltración fue repelido. Se puede decir que Rusia no está intentando ahorrar estrategias ni preservar reservas estratégicas en este momento para gobernar. Bueno, para poder conservarlas y trasladarlas a la siguiente etapa, a la próxima, una operación ofensiva. Pero esto es una suposición bastante audaz de que los rusos no tienen intención de detener las acciones de combate. Pero de esto también habla el carácter de cómo están librando la guerra ahora y, en general, su posición en la arena internacional en el ámbito diplomático. Las fuerzas de defensa eliminaron a 1.250 ocupantes rusos en las últimas 24 horas.
Así lo informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En total, según sus datos, Rusia ha perdido 1.247.500 militares desde el inicio de la invasión a gran escala. En las últimas 24 horas, los defensores ucranianos también destruyeron 3 tanques, la misma cantidad de vehículos blindados de combate, 12 sistemas de artillería, más de 400 unidades de equipo automotor y más de un centenar de camiones cisterna del enemigo. Kiev está impulsando una prohibición total de entrada a la Unión Europea para los ciudadanos rusos que participaron en la guerra contra Ucrania. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha. Él enfatizó que Estonia ya ha tomado esa decisión y que ahora ha llegado el momento de extenderla a toda la Unión Europea. En primer lugar, se trata de la seguridad nacional a largo plazo de los estados europeos y de la protección de sus ciudadanos contra los bandidos rusos. En segundo lugar, esto establecerá el precio correcto por una elección equivocada. Cada ruso que firme un contrato para invadir Ucrania sabrá que también está firmando una prohibición de por vida para entrar en Europa. Andriy Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. El dictador ruso Putin afirma una supuesta victoria cercana en Ucrania y sostiene que Rusia está superando con éxito las sanciones. Estas narrativas se difunden activamente fuera del país y son retomadas por algunos políticos en Occidente, según escribe el Financial Times. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Nuestros corresponsales lo investigaron? Economía estable, iniciativa estratégica en el frente y superación exitosa de las sanciones. Putin intenta mostrar este panorama tan optimista de la Rusia moderna, no solo a la audiencia interna, sino también al mundo entero. Pero a pesar de la imagen de fortaleza dentro del país se acumulan problemas. El modelo económico basado en el gasto militar y los ingresos petroleros que se están reduciendo debido a la presión de las sanciones se enfrenta a un aumento del déficit y la inflación según los analistas. Los problemas de la Rusia de Putin se están volviendo cada vez más evidentes. Él también lo está intentando. ¿Cómo sortear las sanciones y encontrar alguna salida al estancamiento económico? Pero esto no funciona muy bien que digamos, porque al fin y al cabo los países europeos, o al menos la gran mayoría de ellos, diría yo, tanto los políticos como los diplomáticos y los expertos más experimentados, entienden perfectamente cómo funciona este juego estratégico. Y los datos económicos de 2025 resultaron marcadamente negativos para Rusia por primera vez. La presión económica sobre la Federación Rusa se intensifica y cada vez influye más en la capacidad del Kremlin para continuar la guerra contra Ucrania. Como declaró el presidente Volodymyr Zelensky, debido al deterioro de la situación financiera y económica, Vladimir Putin se ha visto ante una elección estratégica. O bien hacer una pausa en la guerra, o bien tomar una medida sumamente impopular. Anunciar una nueva ola de movilización. Según la inteligencia ucraniana, dentro de las élites rusas crece la conciencia de que los recursos para una guerra prolongada se están agotando rápidamente y los debates sobre la posible finalización de las hostilidades se vuelven cada vez más notorios. Hay menos dinero entre los rusos. Vemos que hay un informe de ellos, del Banco Central. Más de 80.000 millones de dólares de déficit en 2025. Registramos que eso es lo que aparece en los informes, pero en realidad la suma supera los 100.000 millones, porque parte la trasladaron al año siguiente. Eso es lo que viene el análisis de nuestra inteligencia. Y eso indica que el déficit real que tienen para 2025 era de más de 100.000 millones. ¿Es grave? ¿Mucho? Por eso me parece que necesitan una pausa. Creo que Putin está pensando en eso. Según nuestras estimaciones, este año el déficit en Rusia será aún mayor. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en una reunión con representantes de los medios de comunicación. Los expertos dicen que el Kremlin está llevando a cabo activamente una campaña de la llamada guerra cognitiva, EE. El objetivo es formar en la audiencia occidental la idea de un supuesto colapso inevitable de las líneas de defensa ucranianas y de una inestabilidad general en el frente. La Federación Rusa manipula la información, exagera eventos locales, lanza desinformación en un intento de socavar la confianza en las fuentes oficiales, debilitar el apoyo a Ucrania e influir en las decisiones políticas de Occidente.
El Instituto para el Estudio de la Guerra sigue considerando que el Kremlin probablemente intenta presentar ataques limitados como una nueva ofensiva rusa a gran escala, lo que refuerza la narrativa del Kremlin. La narrativa sobre la supuesta inevitabilidad de la victoria militar rusa en Ucrania, con el fin de obligar a Occidente y a Ucrania a capitular ante las exigencias de Rusia. Actualmente, debido a los temores sobre el posible aumento de las operaciones ofensivas rusas en el futuro, del informe analítico del Instituto para el Estudio de la Guerra. Las tropas rusas están simulando una ofensiva en las zonas fronterizas del norte de Ucrania, intentando convencer a Occidente de que el frente está colapsando. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra prestaron atención a la declaración del Ministerio de Defensa ruso del 8 de febrero, sobre la supuesta captura de la aldea de Sidorovka, al noroeste de Sumy, cerca de la frontera estatal. Los blogueros militares rusos presentaron esto como parte de un plan para crear una zona de amortiguamiento en el norte de la región de Sumy. Sin embargo, los analistas militares no encontraron pruebas visuales que confirmaran estas afirmaciones del Ministerio de Defensa ruso sobre la captura del asentamiento. La brecha entre la propaganda y la realidad sigue creciendo cada vez más, y por eso también sufre la legitimidad de Putin. Y en tiempos de paz, o en tiempos relativamente pacíficos, ya había falsificación. Creo que ahora hay cada vez más miedo y los datos económicos, los datos macroeconómicos son malos para Rusia. Al comienzo de la guerra, el Kremlin consiguió generar con éxito ese efecto de grandes inversiones en el complejo militar industrial y, de ese modo, dinamizar significativamente el crecimiento de la economía nacional. Pero ahora, esa burbuja económica finalmente ha terminado por estallar y ya no existe. Ese efecto de la influencia positiva que se ejercía sobre toda la industria militar. Y en consecuencia todo esto tiene su impacto también en otras áreas de la economía. Y ahora, por ejemplo, Rusia también tiene sus propios problemas con el frío y no solo se los causa a Ucrania. Los expertos coinciden en que las debilidades de las narrativas del Kremlin se hacen evidentes si se consideran los acontecimientos en su conjunto. La tarea clave para Ucrania y sus socios es mostrar de manera consistente estas contradicciones y al mismo tiempo construir su propia historia de resiliencia y determinación, escribe el Financial Times. Por ahora, Moscú intenta obtener mediante presión y chantaje aquellos territorios que Rusia no ha logrado conquistar. Durante 12 años de guerra contra Ucrania, Natalia Gusuk, Admir Shtengelov para el canal de televisión Freedom. Las tropas rusas en la dirección de Jersón tienen serios problemas de suministro de combustible. Se están imponiendo restricciones al uso de equipos y algunas unidades están siendo transferidas a un modo de ahorro. Así lo informa el movimiento partisano Atesh. Según sus datos, los problemas más graves se presentan en el regimiento de asalto aerotransportado y en las unidades de infantería motorizada en la orilla izquierda de la región de Jersón. Esto es resultado de un exitoso ataque de fuego de las fuerzas de defensa de Ucrania contra un tren de combustible cerca de Gvardeyskoye en la Crimea ocupada. Arriesgando sus propias vidas, los voluntarios continúan evacuando no solo a personas, sino también a animales de las zonas cercanas al frente. La evacuación de los de cuatro patas es una tarea complicada, ya que en situaciones extremas requieren un enfoque especial. Desde Orihiv, en la región de Zaporilla, los voluntarios lograron rescatar a 20 gatitos y 10 perros. Junto con ellos, la dueña de los animales también abandonó la zona de combate. ¿Cómo se llevó a cabo la operación de rescate? Véanlo en nuestro siguiente reportaje. La localidad de Orishiv, en la región de Zaporilla, se encuentra a solo 6 kilómetros del frente. Sin embargo, aquí todavía vive gente. A menudo animales abandonados por sus dueños vienen a ellos en busca de calor y comida. Por eso Olga organizó aquí un pequeño refugio. Al enterarse de esto, los voluntarios vinieron a Orihiv para ayudar a los animales de cuatro patas y a su dueña a evacuar a un lugar seguro. Tenemos 14 perritos. Últimamente hemos tenido 14 perritos. Hoy están aquí. Mañana pueden encontrarse en una situación en la que hay menos. Luego regresan y los volvemos a alimentar. Tenemos un bebedero afuera. Así es como se quedan con nosotros. Los gatitos también vienen a comer. Vienen una vez, vienen 2 veces. Si hay algo para comer, se quedan.
Tuvimos 35 gatos. Olga aceptó evacuar porque ya no le quedaban fuerzas para soportar los constantes bombardeos rusos. Fuerzas. Sin embargo, antes no se atrevía a irse. Tenía miedo de dejar a varias decenas de animales domésticos. A Olga, junto con sus mascotas, la llevan hasta la vecina Kamyshevaca. Allí, la mujer y sus amigos son entregados a voluntarios de los Países Bajos. Ellos aceptaron pagar completamente el traslado y recibir a la mujer con los animales en su refugio para desplazados en Dnipro. Yo llamo a estas solicitudes así, solicitud con estrellita. Yo llamo a estas solicitudes así, solicitud con estrella. Es de esas que solo a primera vista parecen seguras, pero puede pasar cualquier cosa. En la entrada a Orekov hay muchos drones de vigilancia, pero espero que tengamos suerte. Mientras los voluntarios se encargan de evacuar al equipo de grabación del canal Freedom, logramos conversar con quienes aún permanecen viviendo en Kamyshevaca. Los habitantes locales cuentan que en las últimas semanas la gente acepta salir con más facilidad debido al aumento de los bombardeos. En uno de los distritos de la ciudad, las tropas rusas atacaron de inmediato con 14 bombas aéreas. Cayeron sobre edificios residenciales. Todos los sectores civiles y privados y edificios de gran altura. No, aquí no hay instalaciones militares. Están aterrorizando a la gente, probablemente tratando de lograr nuestra muerte. Elena y su familia también sufrieron como consecuencia de la agresión rusa. Se quedaron sin hogar. Incluso decidimos irnos por un tiempo. Kamyshevaca. Luego regresaron con la esperanza de que todo mejorara. Pero nuestra situación ha empeorado un poco. Y ahora casi todos mis parientes se han ido. No puedo irme todavía porque tengo 7 gatos. Kamyshevaca se encuentra a unos 15 kilómetros del frente. Pero aquí, al igual que en Orekovo, también hay animales que no pudieron ser llevados por quienes se marcharon a lugares seguros. Los habitantes locales alimentan a las mascotas que quedaron. Denise se dedica al voluntariado desde 2022. Durante este tiempo ha logrado visitar todas las regiones cercanas al frente en Ucrania. Admite que evacuar animales es más difícil que evacuar personas. No se necesita mucha inteligencia para sacar a alguien, pero ¿y después a dónde? Tanto a personas como a animales, ese es el problema. Si las personas pueden ir con sus seres queridos o simplemente quedarse en un refugio en algún lugar temporal con los animales, todo es más complicado. Todos los refugios ya están llenos y la cantidad de perros y gatos en las zonas cercanas al frente no disminuye. La mayoría de los animales rescatados en este viaje logran ser ubicados en Smila, en la región de Cherkasy. Ya les han preparado lugares en un refugio que, hace casi un año, también fue evacuado desde Mirnograd. Hoy los estamos acomodando en jaulas cálidas, les damos de comer y agua para beber. Mañana por la mañana cargamos nuestro autobús de evacuación y los llevamos a Smila, al refugio. Ahora todos los animales evacuados están a salvo. Cuidarán de ellos y les buscarán nuevos dueños. Y los voluntarios ya están planeando los próximos viajes a los asentamientos cercanos al frente. Dmytro Glushko, desde la región de Dnipropetrovsk, especial para el canal de televisión Freedom. Militares estadounidenses interceptaron en el Océano Índico otro petrolero de la flota en la sombra de la Federación Rusa. Según información del Pentágono, el barco Aquila violó la cuarentena para buques sancionados, impuesta por Donald Trump en el Caribe. El petrolero intentó escapar y los militares estadounidenses lo persiguieron y posteriormente lo interceptaron. Cabe señalar que el buque Aquila navega bajo bandera de Panamá, forma parte de la flota en la sombra de la Federación Rusa y se utiliza para la exportación ilegal de petróleo desde Rusia y Venezuela. El Pentágono está preparando una nueva base militar en Australia en caso de un conflicto armado con China. Según The Wall Street Journal, Estados Unidos planea desplegar hasta 4 submarinos nucleares en la región. Al mismo tiempo, Washington busca firmar un nuevo tratado tripartito de control de armas nucleares con Pekín y Moscú. El presidente estadounidense incluso anunció la visita del líder chino a Estados Unidos. ¿Cuándo ocurrirá esto y qué temas podrían discutirse? Lo veremos a continuación en el reportaje. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita oficial a China en abril. Compartió esta información en una entrevista con NBC News.
El jefe de la Casa Blanca también añadió que se espera una visita de respuesta del líder chino a Estados Unidos. Voy a ir allí en abril, luego él vendrá aquí a finales de año, a la Casa Blanca. Tenemos una relación muy buena y saben que para mí es importante tener una buena relación con él y para él conmigo. Debemos tener buenas relaciones, ya que son los dos países más poderosos del mundo. Los principales temas de las negociaciones entre los líderes de EU y China, el comercio y la guerra de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, entre otros temas discutidos, los analistas destacan las negociaciones sobre el control de armas nucleares. Cabe recordar que el 6 de febrero de 2026, Washington acusó a Pekín de realizar una prueba nuclear secreta. Según datos de Estados Unidos, la parte china lo llevó a cabo en 2020. Intentando ocultarlo del control internacional. El gobierno de EEUU sabe que China realizó pruebas de dispositivos nucleares explosivos, incluyendo preparativos para pruebas con una potencia declarada de cientos de toneladas. El ejército de la República Popular China intentó ocultar sus acciones, camuflando las explosiones nucleares, ya que era consciente de que violaban los compromisos de prohibición de pruebas. Estados Unidos intenta mantener bajo control la situación en torno a la no proliferación de armas nucleares. El 5 de febrero expiró el Tratado Ruso-Estadounidense sobre Armas Estratégicas Ofensivas. Este documento regulaba los dos mayores arsenales nucleares del mundo y servía como uno de los factores clave de la estabilidad internacional, frenando una nueva carrera armamentista. Para reducir la tensión en la arena internacional, Washington propone firmar un nuevo acuerdo, ahora en un formato trilateral con la participación de Estados Unidos, Rusia y China. La rápida y opaca expansión del arsenal nuclear de China tras la entrada en vigor del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas lo ha vuelto obsoleto. Los modelos anteriores de control de armas, basados en acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. Un acuerdo de control de armas que no tenga en cuenta el aumento del poderío militar de China y que cuente con el apoyo de Rusia, sin duda reducirá el nivel de seguridad de Estados Unidos y de nuestros aliados. De la declaración del secretario de Estado de EEU, Marco Rubio, en el sitio web del Departamento de Estado de EU. El secretario de Estado de EEU, Marco Rubio, subrayó que Washington tiene la intención de negociar la agenda nuclear exclusivamente desde una posición de fuerza. Según él, la Federación Rusa y la República Popular China no deben esperar que Estados Unidos permanezca inactivo o renuncie a cumplir con sus propias obligaciones mientras ellos aumentan sus capacidades nucleares. Y aunque hoy la situación sigue siendo controlable, los expertos en la materia advierten que, en caso de que fracasen las negociaciones, el mundo corre el riesgo de enfrentarse a una nueva carrera armamentista. La expiración del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que limitaba la cantidad de ojivas nucleares que ambas partes podían desplegar en bombarderos, submarinos y misiles, reducirá el nivel de transparencia entre Washington y Moscú en un momento de alta tensión en Europa. Sin procesos de verificación e intercambios oficiales, como las visitas a instalaciones, los especialistas en planificación de defensa quedarán en la oscuridad. De una publicación de Business Insider. Estados Unidos también confirma la seriedad de sus intenciones con medidas militares. Como escribe The Wall Street Journal, ya a partir de 2027, Washington planea desplegar hasta 4 submarinos nucleares en la base naval del oeste de Australia. Según la publicación, este paso será uno de los elementos clave de la estrategia para contener a China en la región Indo-Pacífica. Nikita Skoblikov para el canal de televisión Freedom. El sur de España quedó bajo el agua debido a lluvias torrenciales y varias tormentas que azotaron durante los últimos días. En la península ibérica, los campos de olivos están inundados. Los agricultores españoles advirtieron sobre daños a la cosecha por millones de euros. La red vial está paralizada y en todo el país casi 170 carreteras están cerradas. También se ha interrumpido el tráfico ferroviario en Portugal. Más de 11.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Entre las islas más grandes de Estonia se abrió una carretera de hielo de 17 kilómetros. Ahora los habitantes locales tienen una ruta alternativa debido a las interrupciones en el servicio de ferries. Esto se debe a los densos hielos en el mar.
La carretera solo funciona durante las horas de luz y está sujeta a estrictas normas de seguridad, incluyendo restricciones sobre el peso de los vehículos, la velocidad de circulación y la distancia mínima entre automóviles. Las autoridades locales instan a los conductores a ser cautelosos y señalan que, si el clima empeora, la carretera será cerrada. Es parte de nuestras tradiciones invernales usar el hielo para visitar otra isla. Y a veces es la única alternativa, ya que simplemente no hay otra opción. Cuando nuestros ferries y botes no pueden cruzar el mar, la carretera de hielo puede ser la única manera de hacerlo.